Nos enviaron a investigar una sombra en el radar. No era un error, era algo suspendido en el cielo, esperando. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Lo primero que me dijeron al aceptar la asignación fue que el cielo no miente, que los radares no inventan cosas, que un eco es un eco y si hay algo ahí arriba, está ahí, no importa si nadie lo ve, pero lo que encontramos en Torre 47 no era un eco, era un vacío constante, una sombra que no emitía calor, que no reflejaba frecuencia, pero que el radar marcaba igual cada noche, siempre entre los 3200 y los 4000 pies, inmóvil, sin desplazamiento horizontal, sin transpondedor, sin trayectoria de entrada, solo estaba ahí, suspendido, en completo silencio, y eso era lo que nos habían enviado a investigar, no desde el aire, sino desde el suelo, como si quisieran comprobar que la amenaza no venía desde afuera, sino desde arriba. Éramos 4 en el equipo: Víctor, jefe de misión y controlador de tráfico aéreo con 15 años de experiencia en conflictos de interferencia; Clara, técnica de instrumentación térmica y espectral; Carlos, ingeniero estructural de la torre; y yo, Andrés, operador de radares pasivos, experto en firmas no convencionales y rastros electromagnéticos de baja intensidad. Llegamos a la base militar de observación aerodinámica en Virginia Occidental el 3 de marzo, y de inmediato nos trasladaron a Torre 47, una estructura de más de 40 metros de altura instalada sobre una colina aislada, sin acceso por carretera, solo helicóptero o ascenso a pie. Desde arriba se veían los árboles como espinas verdes, la niebla como espuma gris, y el cielo, siempre el cielo, inmutable, pero demasiado silencioso. Instalamos el sistema de vigilancia en menos de 6 horas, colocamos 4 sensores de radar pasivo, 2 de frecuencia de alta sensibilidad y un conjunto de cámaras térmicas fijas apuntando a los cuadrantes donde aparecía la anomalía. A las 8:17 registramos el primer eco, sin forma definida, sin borde aerodinámico, solo un área de bloqueo de señal que desplazaba el viento pero no desplazaba el sonido, como si estuviera suspendido en un espacio que no compartía atmósfera con nosotros. Lo raro fue que el dron de rastreo que enviamos para verificar la zona desapareció del radar a los 3 minutos, sin alerta, sin colisión, y lo más inquietante fue que al revisar la transmisión, la imagen final mostraba el cielo completamente vacío. Esa noche dormimos en el nivel 3 de la torre, con las ventanas cerradas y los dispositivos activados, pero cerca de las 2, Carlos nos despertó con la voz baja, diciendo que había algo fuera, no caminando, no volando, solo mirando. Subimos al nivel de observación y al principio no vimos nada, hasta que Clara ajustó la lente de infrarrojo extremo y lo señaló con el dedo temblando. Era una figura humanoide, delgada, con una envergadura de alas que superaba los 6 metros, suspendida en el aire, completamente inmóvil a poco más de 100 metros de distancia. Los ojos, si es que eran ojos, emitían un brillo rojo opaco, no como una linterna, sino como sangre bajo luz, y lo más imposible era que no aleteaba, flotaba sin impulso, como si el aire no le afectara, como si se negara a obedecer las leyes físicas. El radar marcó su posición durante 312 segundos exactos, ni uno más, ni uno menos, y luego desapareció sin desplazamiento, sin trayectoria de salida, sin onda de choque, sin variación de presión, simplemente no estaba, como si nunca hubiera estado, pero el sensor de frecuencia mostró algo que me congeló la sangre. Durante esos 312 segundos, el pulso de los 4 sensores biológicos que llevábamos descendió a 40 latidos por minuto, como si algo dentro de nosotros hubiera bajado la temperatura. Bajado la actividad, como si nos hubiéramos apagado sin saberlo. Intentamos enviar el reporte a base, pero la señal satelital se repetía en bucle, con una única palabra: esperando. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Como si el sistema se negara a confirmar que habíamos visto lo que no debía verse. Al amanecer encontramos marcas en el acero externo del nivel superior, garras, no rasguños, no fracturas de viento o impacto de pájaros, sino garras metálicas curvadas que entraban en el acero sin romperlo, como si se hubieran hundido con una presión exacta para no partirlo, como si se hubiera sostenido allí sin hacer ruido, sin que lo notáramos, y eso implicaba que había estado posado sobre la torre mientras nosotros dormíamos abajo. Carlos dejó de hablar ese día. Clara comenzó a revisar los registros una y otra vez como si buscara una forma de borrar el momento exacto donde la figura apareció, y Víctor decía que no debíamos decir nada, que esto no era un animal, no era un dron,
No era una nave, esto era otra cosa, algo que no necesita moverse para acercarse, algo que no existe en las dimensiones que entendemos, pero que sí puede entrar en ellas, por momentos, por instantes, como si el cielo, de pronto, decidiera abrir un ojo. Y ese ojo, cada noche, apuntaba a nosotros. No sabemos cuándo bajó, ni cómo, ni siquiera si bajó, porque lo que pasó con Clara no fue una agresión, no hubo golpes, ni forcejeo, ni gritos, solo silencio. Un momento estaba en la estación de monitoreo revisando el radar pasivo y al siguiente ya no estaba, su silla vacía, el panel encendido, y el casco de comunicaciones todavía recibiendo su frecuencia, pero sin sonido, como si su voz se hubiera quedado flotando en el canal sin cuerpo que la emitiera. Subimos y bajamos los 3 niveles en segundos, revisamos las compuertas, las alarmas, todo estaba intacto, ningún acceso abierto, ninguna cámara dañada, pero ella no estaba en ninguna parte de la torre. Carlos vomitó, no por miedo, sino porque encontramos su reloj dentro del panel de mantenimiento del generador, no roto, no ensangrentado, simplemente depositado, como si alguien lo hubiera dejado ahí para que lo encontráramos, como una señal, como un recordatorio de que la torre no es segura, de que lo que creíamos sólido ya no nos protege. Comenzamos a revisar las grabaciones térmicas de la noche anterior, pero en lugar de imágenes vimos solo campos estáticos con ruido espectral y una figura intermitente que aparecía en los bordes del lente, no dentro del encuadre, fuera, justo donde las cámaras no apuntaban, como si supiera exactamente cuál era el ángulo ciego de cada sensor. Ajusté los espectros del radar pasivo y lo vi otra vez, pero esta vez no como un eco puntual, sino como una interferencia viva, una sombra que se desplazaba por los cuadrantes en curvas imposibles, a veces por encima de la torre, a veces dentro de ella, y en un punto, lo que vi fue aún peor, una duplicación, un segundo eco idéntico, misma masa, misma altitud, misma trayectoria, 2 sombras idénticas a 400 metros una de la otra, lo que significaba que no era uno solo, que o se multiplicaba o ya había más. El sistema comenzó a tener fallos eléctricos intermitentes, primero en las cámaras externas, luego en las pantallas internas, y finalmente en los estabilizadores de energía que regulaban la comunicación con base. Quedamos aislados, completamente ciegos al exterior, y el cielo, tan claro durante el día, comenzó a oscurecerse antes de las 4, como si las nubes no fueran nubes, como si se estuviera formando algo encima de nosotros, algo que cerraba el cielo. Carlos y Víctor intentaron sellar la torre desde el núcleo, pero al bajar al sótano encontramos lo que parecía una forma en el techo, como una silueta humana deformada pegada al metal, con los brazos extendidos y la cabeza al revés, los ojos abiertos, sin moverse, y al apuntar con la linterna, no proyectó sombra. Disparamos, sin pensar, sin coordinar, solo por instinto. El cuerpo desapareció como si se deshiciera en partículas, como si nunca hubiera sido sólido, y entonces la torre tembló, no por viento, no por peso, sino por presión interna, como si algo hubiera entrado por la estructura y la estuviera recorriendo por dentro. Escuchamos los pasos, no en el piso, sino en el acero, arriba, abajo, en las paredes, en lugares. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Es donde nadie puede caminar, como si estuviera en todas partes al mismo tiempo. Víctor quiso activar el protocolo de evacuación, pero el sistema le mostró una línea de código que ninguno entendía. Eco detectado, dentro, y fue entonces cuando Carlos desapareció, no de forma sutil como Clara, sino violentamente. Fue levantado del suelo sin que viéramos lo que lo sujetaba, solo sus pies agitados en el aire y un golpe seco en el techo antes de que su cuerpo cayera de nuevo, con el cuello partido y los ojos, negros, completamente negros, sin iris, sin blanco, como si algo hubiera presionado desde dentro. Lo dejamos ahí, no podíamos tocarlo, no por miedo a infecciones, sino por respeto, por miedo a que aún estuviera observando desde su cuerpo. Subimos hasta el nivel más alto para buscar línea directa con el canal de emergencia, y al abrir la escotilla que lleva al exterior, lo vimos. Estaba posado sobre la antena, completamente quieto, las alas abiertas como mantos de tela muerta, los ojos como carbones apagados. Su cuerpo vibraba levemente, no por frío, sino como un zumbido interno, una frecuencia que resonaba en nuestros huesos, y aunque no se movía, sabíamos que estaba vivo, que nos había dejado subir, que esperaba, como si todo esto fuera parte de un patrón que se repite, como si la torre fuera un anzuelo, como si nosotros fuéramos solo una fase en su proceso de caza.
No intentamos escapar esa noche, no lo discutimos, solo bajamos lentamente, nos encerramos en el núcleo de comunicaciones y activamos todas las transmisiones de datos posibles, incluyendo las privadas, incluyendo los canales no autorizados, porque sabíamos que el cielo nos estaba mirando, y que esta vez, no quería que nadie respondiera. Víctor dejó de hablar cerca de las 3, no porque se durmiera ni porque muriera, sino porque algo lo hizo callar desde adentro. Lo vi sentado en su esquina del cuarto de comunicaciones con los ojos abiertos y la boca cerrada de una forma que no era natural, como si su mandíbula se hubiera sellado sola, como si los músculos ya no respondieran a su voluntad. Le hablaba y no parpadeaba, pero su pulso aún estaba, lento, como si su cuerpo hubiera entrado en pausa mientras algo en su mente se reconfiguraba. Me acerqué, lo toqué, y su piel estaba fría, no helada, sino vacía, como si la circulación se hubiera desviado hacia otra parte del cuerpo, hacia otro lugar que ya no era suyo, y cuando intenté sacarlo de allí, sentí lo mismo que al ver a Clara por última vez, presencia sin cuerpo. Subí solo al nivel 3, con los radares apagados, las cámaras muertas, las luces parpadeando como si tuvieran miedo de mirar, y al salir al exterior, la noche ya no era noche, el cielo no estaba oscuro, estaba negro, denso, como si algo lo hubiera cubierto desde arriba, sin estrellas, sin luna, solo una presión descendente que me obligaba a agacharme, no por peso, sino por instinto, y ahí, sobre nosotros, las alas. No una, ni dos, sino varias, 5, tal vez más, figuras flotando a distintas alturas, sin emitir ruido, sin desplazarse, pero con la forma inconfundible de la criatura que ya no era un críptido, ya no era una leyenda, era una categoría biológica incomprendida, un depredador de frecuencias, un observador que no registra calor, que no necesita ojos, pero que te ve desde adentro, desde el momento en que levantas la vista. Los sensores que aún funcionaban solo marcaban una cosa: presencia en eco, fuente, desconocida, silencio a 4000 pies, y cada vez que uno de esos ecos se posicionaba sobre la torre, el sistema entraba en bucle, como si una interferencia masiva absorbiera toda información, todo impulso, incluso todo pensamiento. Intenté emitir una señal de emergencia manual, pero el transmisor solo replicaba mi voz, no en tiempo real, sino con retraso, como si alguien más la estuviera repitiendo desde otro canal, como si yo mismo me estuviera escuchando 2 segundos después, diciendo lo mismo con la misma entonación, pero con una leve diferencia en el ritmo, como un eco genético, como una imitación en proceso. Bajé corriendo a la sala de generadores para cortar la energía y reiniciar todo, y al entrar, lo escuché. Respirar, no fuerte, no animal, sino profundo, como una cavidad vacía que se llena y se vacía lentamente, con la calma de un depredador que ya ha comido. Lo vi de pie junto al panel, no se giró, no se movió, solo estaba allí, observando con los ojos apagados, no iluminados, sino opacos como vidrio viejo. Su piel parecía de humo, su forma se desdibujaba en las esquinas, y cuando parpadeé, ya estaba más cerca, como si el tiempo entre miradas fuera el que necesitaba para avanzar. Retrocedí y sellé la puerta, pero sabía que eso no importaba, que la torre ya no era una estructura, era un recipiente, y yo, su contenido. Al subir de nuevo, encontré a Víctor de pie, sin expresión, mirando hacia la escotilla como si esperara algo, y cuando le toqué el brazo, me tocó el mío al mismo tiempo, exactamente igual, con el mismo ritmo, como si ya no fuera Víctor, sino una respuesta sincronizada. Salí al exterior de nuevo, porque necesitaba ver si había cielo o si todo era ya parte del cuerpo de esas cosas, y entonces lo escuché, no un rugido, no un canto, sino mi propia voz, llamándome desde la antena, diciendo mi nombre una y otra vez, con una entonación perfecta, pero sin emoción, sin alma, solo repetición, como un pájaro que aprendió a decir palabras humanas sin saber qué significan. Subí los últimos peldaños con las manos temblando. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios, con la garganta cerrada, con el instinto, diciéndome que mirar hacia arriba era un error, pero miré y lo que vi no fue uno, sino muchos, no figuras, sino estructuras, alas abiertas como membranas que flotaban suspendidas por una fuerza que no necesitaba gravedad, ojos por cientos, sin pupilas, observando desde la negrura como una red infinita de vigilancia viva, y en el centro, uno más grande, más antiguo, que no tenía forma del todo, que cambiaba cada vez que lo miraba, y al hablarme, lo hizo con mi voz. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue que no dijo nada nuevo,
solo repitió cada palabra que había pronunciado en la torre desde que llegamos, como si hubiera estado grabándome, absorbiendo mi lenguaje, mi tono, mi identidad, y antes de cerrar los ojos, supe lo que intentaba. No quiere destruir, sino que busca reemplazarnos. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.